En efecto, en lo que decía Daniel Céspedes, nuestro compañero, no es la primera vez que el diputado Víctor Morales Zapata enfrenta cuestionamientos. Y es que siendo candidato, Telenoticias dio a conocer que su postulación violentaba los principios éticos del PAC. A Morales lo habían acusado por delitos de peculado y también uso de documento falso, pero concilió para no ir a juicio. Crivi Moya está aquí para ampliarnos esta información. Buenas tardes, compañeros. Y es que este caso lo dimos a conocer en diciembre del 2013, cuando estaba ya los fuegos de la campaña anterior pues bien ardientes y había toda una gran polémica alrededor de los conflictos éticos. Precisamente en esa ocasión presentamos una denuncia porque el hoy diputado Víctor Morales Zapata había conciliado en un juicio y tenía denuncias por peculado y uso de documento falso. Veamos. A finales del 2013, en plena campaña electoral, denunciamos que había una violación a los principios éticos que pregonaba a viva voz el PAC, pues el candidato a tercer lugar por San José, propuesto por Luis Guillermo Solís, Víctor Morales Zapata, tenía cuestionamientos. En los registros judiciales había una denuncia por delitos de peculado y uso de documento falso, y que propuso una conciliación para no ir a juicio y evitar una eventual condena. Los hechos tienen que ver con el otorgamiento de un crédito a una cooperativa en forma irregular, violentando el reglamento de crédito y con datos falsos, así se revela en la acusación. En plena campaña alertamos del asunto al candidato Luis Guillermo Solís, ahora presidente, y esto fue lo que manifestó. ¿Usted conoce este caso de peculado? Raven, yo le respondo lo que le dije antes. En 25 años que tengo de conocer a Víctor Morales Zapata, ningún cargo que se le hizo se sostuvo. Si usted quiere una explicación sobre ese caso, pregúntele a él. No, pero le estoy preguntando si usted conocía esto. Bueno, mire, yo he conocido un legajo que es bastante más grande que este, de acusaciones que nunca se han sostenido contra Víctor Morales Zapata. Yo no soy juez. Sí, pero yo usted, soy, y yo lo que hice fue, el candidato. Yo postulé a Víctor Morales Zapata a un cargo y le pedí que tuviera todo aclarado frente a la opinión pública, frente al partido, y él lo aclaró todo. Si usted tiene alguna cosa que tiene que aclarar de este caso, mándeme el documento, lo voy a estudiar. Si usted no habla con Víctor, voy a hablar yo con él. No, yo tengo que hablar con él. Supuestamente la cooperativa Copecostura acordó pedir al Fondo Nacional de Autogestión en el 94 un préstamo por 4.200.000 colones, y de los cuales 2.200.000 eran para compra de maquinaria y el resto serían para entregárselos a otra cooperativa, Cope Unioro. Entonces Zapata y dos acusados más, siendo miembros del comité de crédito, aprobaron pero cambiaron la transcripción del acuerdo. Acordaron dar 2 millones de colones para que Copecostura le hiciera frente a una deuda por un crédito que mantenía con el comité de cooperativas de autogestión, lo cual era falso. Luego se emitió un cheque por 2 millones que se cambió el mismo día por una funcionaria de la Comisión de Cooperativas de Autogestión y fue endosado con una firma falsa de la gerente de Copecostura. Y la plata no se sabe a dónde fue a parar. Al menos eso es lo que indican estos documentos. También, entre otras cosas, la acusación dice que Morales Zapata violentó el reglamento de crédito. Él mismo fue quien hizo la solicitud de crédito, pero en forma verbal. No hubo plan de inversión. Y además Copecostura estaba en causal de disolución y no podía ser sujeta de crédito. Además, él mismo presidió la comisión de crédito, participó y promovió el crédito para la misma cooperativa de la cual era representante ante el Comité de Cooperativas de Autogestión. Como parte de este proceso tenemos este documento de mayo del 99, que indica que el caso no llegó a juicio y se resolvió mediante una conciliación en la cual los imputados dijeron que ya se había honrado la deuda y se había reparado en forma integral el daño. Solicitaron una conciliación que fue aceptada por la Procuraduría, y el juez Edwin Duartes homologó el acuerdo. El ahora diputado en su oportunidad mencionó que él no tuvo nada que ver con el otorgamiento del crédito. Yo debo decirle que ni siquiera participé ni en la deliberación, ni en la discusión, ni tampoco en la aprobación del crédito porque me lo impedía la ley que nos rige. Sin embargo, la acusación de la Fiscalía dice otra cosa, o decía otra cosa. Hubo una audiencia de conciliación para no seguir en el proceso, o sea, para no ir a juicio y exponerse a una eventual condena. Nosotros en su oportunidad pusimos en conocimiento de la cúpula del partido el documento de conciliación. Vamos a ver una cosa clara. Yo no estoy cambiando los estándares ni la rigidez moral ni ética del PAC.
ese documento necesito verlo, déjeme una copia con mucho gusto, dígame cuándo puedo ir a recogerla, veré la copia, hablé con Víctor, veré si esto tiene algún fundamento. Si lo tiene, mantendré los estándares éticos y la rigurosidad ética del PAC. Y si es así, eso es gravísimo. Eso es gravísimo y me preocupa profundamente porque sería una traición a los principios del partido si eso es así. Posteriormente, el candidato a diputado en esa oportunidad mencionó que esa conciliación o documento era falso y presentó una denuncia. Yo tengo que ser enfático, yo nunca fui a una conciliación y además conciliación como tal no es una aceptación de cargos, porque esto a la opinión pública se le podría estar planteando como, o podría estar interpretándose como que tenía yo una causa y que fui a conciliar para no ser condenado. Ese no es mi caso. En mi caso, en efecto, yo nunca fui a una conciliación, ni ninguno de mis compañeros, ¿verdad? Ni don Víctor Garro, ni don Raúl Ramírez. Fuimos a una audiencia en la cual se da un sobreseimiento definitivo porque se determina efectivamente que la causa penal se ha extinguido y que además de ello, efectivamente, la cooperativa deudora había cancelado ya la deuda como tal, digamos, en diciembre del año anterior. Pero, don Víctor, entonces, ¿este documento qué es? Mire, no, ese documento como tal, yo, como a usted le consta, yo he pedido, digamos, que se verifique en el contexto, digamos, del documento como tal. En términos claros, usted ratifica entonces que usted no estuvo, este documento no existe para usted. Grave, vamos a ver. No, insisto, Víctor, es que usted da vuelta. No te lo puedo afirmar. Bueno, entonces si no lo puede afirmar, ¿cómo lo puede descartar? Pedí a un órgano judicial que me lo verifique, por eso mismo, porque no lo recuerdo. Yo le estoy presentando una copia con la firma del juez. Estamos en un estado de derecho. Pero yo le estoy presentando una copia con la firma del juez. Pero decime una cosa, ante una situación como esta, ¿tengo yo el derecho o no de pedir la verificación del organismo de investigación judicial? No, sí la puede tener. Entonces eso es lo que he hecho. Entonces lo que indica es que usted no cree en este documento, cree que es falso. No es eso, señor. Sin embargo, el mismo juez Edwin Duartes, que dio visto bueno a la conciliación, desmintió lo manifestado. También igual le digo que este documento, sí, la firma es mía. Entonces, aunque la firma es mía, aunque no tenga el documento original, yo le puse que esa es la forma como yo hago la firma. Otra cosa que yo le puedo decir es que la forma como está redactado este documento es la redacción mía. La gente que me conoce, si usted se lo enseña, dice, no, esto lo escribió Edwin. Paralelo a esto y después de nuestros reportajes y con conocimiento de que el candidato Solís y ahora presidente ya estaba informado de los hechos, le pedimos un criterio sobre el tema y dijo que nosotros no le habíamos entregado la información, pero de antemano sabíamos que al fundador del partido, Otón Solís, ya se le había entregado. Yo estoy esperando el documento, yo conozco lo que usted está diciendo, conozco las referencias del caso, yo necesito informarme, esta es una cosa muy seria. Y usted quiere que yo se los entregue, que yo le entregue. Ahora, bueno, le voy a entregar el documento, aunque usted ya lo conoce. Muchas gracias, deme el documento. Aunque le agradezco mucho, porque así con esto... Usted ya lo conoce, don Luis. Yo conozco el documento, pero no conozco el documento que usted me está dando ahora. Este documento es un documento que es distinto, puede ser distinto al que me entregan otras personas. No, es el mismo de don Otón, es el mismo que lo voy a revisar, es el mismo que don Otón le entregó a usted. Yo lo voy a analizar con todo gusto. Este caso, en su oportunidad, provocó una crisis dentro del PAC, a tal punto que Otón Solís amenazó con renunciar a la candidatura a diputado si no se iba Morales Zapata. Surgieron análisis y reuniones del Comité de Ética y luego se pronunció la Asamblea del partido, que acordaron expulsar a Víctor Morales Zapata del partido y de la futura fracción de diputados. Sin embargo, luego del triunfo del PAC, todos se olvidaron del asunto y hoy, al igual que ayer, una nueva asamblea del partido lo declara non grato y pide su renuncia. Todo esto en vísperas de una nueva elección. Bien, entonces existía o existe este antecedente que creó mucha polémica dentro del PAC y que, por cierto, esa polémica siguió en los meses posteriores cuando ya fue electo don Luis Guillermo Solís como presidente, a tal punto que había mucha confusión sobre el papel de esta persona como diputado dentro de la fracción del PAC. Justamente a él lo admitieron, ¿verdad?, en la fracción por una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, esto tuvo que llegar hasta ese nivel. Él presentó una gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones y en honor a la verdad, pues el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo a la fracción que debía de admitir a don Víctor Morales Zapata dentro del grupo y darle el asiento correspondiente para que él se presentara, porque esto creó
y todavía sigue creando una gran polémica dentro del Partido Acción Ciudadana, principalmente con lo que tiene que ver con los principios éticos que pregona este partido y que muchos costarricenses dieron el voto confiando en que iban a ser consecuentes con lo dicho en los principios éticos y en la práctica del gobierno, situación que ahora está bien cuestionada. Así es. Bueno, muchas gracias, don Gravy. Por supuesto estaremos también a la espera del presidente en la noche en Casa Presidencial, la cita con los diputados de la comisión. Qué pasa, porque yo creo que es primera vez que se da una situación de esas que comparecen y van hacia la Casa Presidencial. Sí, tendremos esa información en vivo a las 7 de la noche y estaremos atentos a lo que también el presidente tenga que decir al respecto. Buenas tardes.